Una de las pruebas de que el Papa León lo está haciendo bien es que ya empiezan a atacarle los tiburones. Es verdad que son hasta ahora tiburones pequeñitos, tiburones de segunda, digamos, y que están siendo enviados por los que tienen los dientes más fuertes para decirle al Papa que tenga cuidado por dónde va, porque si sigue por ese camino se va a encontrar con ataques mucho más poderosos. Están nerviosos y además tienen razón para estar nerviosos. Ellos esperaban otra cosa. Y el Papa está con ese estilo que ya vemos que tiene de claridad doctrinal y de tranquilidad en la expresión de esa claridad, está afrontando cuestiones tan dispares como de dónde hay que sacar los recursos para la evangelización, en el caso, por ejemplo, de América, o en qué consiste el matrimonio, en qué consiste una familia. Esta semana, los primeros días de la semana pasada, se cumplieron 70 años de la creación del CELAM, la institución que coordina todas las conferencias episcopales de América desde México hacia el sur. El CELAM ha sido una institución necesaria, utilísima en la vida de la Iglesia en Latinoamérica, y a lo largo de su recorrido de estos 70 años ha habido momentos de mayor luz y momentos también de mayor sombra. Hay que recordar algunas de sus conferencias y también de las luchas que se produjeron en su interior. En todo caso, el Papa, que ha estado muchísimos años en un país latino como es Perú, conoce muy bien la situación. Y conoce también lo que está pasando, es decir, la pérdida de católicos en un continente, llamémosle así, en un conjunto de países donde más del 90% eran católicos, pérdida de católicos hacia la increencia o hacia los diferentes tipos de sectas. Y por eso ha querido mandar este telegrama, motivo del 70 aniversario de la fundación del CELAM, en el cual el Papa les dice que efectivamente hay que evangelizar, pero que los recursos para esa evangelización tienen que salir de la palabra de Dios, en primer lugar, de la tradición. Ha nombrado algo que pone a algunos muy nerviosos: palabra de Dios, tradición y magisterio. No ha dicho otras cosas, ha dicho que hay que evangelizar sacando los recursos, la forma, el estilo, cómo hay que evangelizar, basándose en la palabra de Dios, en la tradición. Entre otras cosas, en América hay una tradición extraordinaria de evangelización. Ahí están los miles de misioneros españoles y de santos que han dado la vida por evangelizar ese continente. Palabra, tradición y magisterio. Creo que podemos decir, tomémoslo un poco en broma, creo que podemos decir que la Pachamama está enterrada y que lo mismo sucede con aquellas cosas más radicales o exóticas de lo que se aprobó en el Sínodo de la Amazonía. Palabra, tradición, magisterio. Sobre estas tres fuentes se tiene que volver a evangelizar el continente latinoamericano. Con razón están muy nerviosos. Pero luego vino el domingo pasado el Jubileo de las Familias, y en la homilía el Papa primero empezó diciendo que la vida humana desde su origen, es decir, desde su concepción, es un don y que no puede ser ese don despreciado ni destruido por a la acción del hombre. Es decir, sin mencionar la palabra aborto, rechazó completamente el aborto. Esto, hay que decirlo, era también una constante del Papa Francisco. El Papa Francisco
se manifestó siempre absolutamente en contra del aborto. Pero es que luego, a continuación, el Papa León se refirió a la familia. Y se refirió a la familia citando nada menos que otros de esos documentos que les ponen nerviosísimos a los tiburones. Citó nada menos que la Humane Vitae de San Pablo VI en su número 9 y dijo: el matrimonio no es un ideal, cita literal de la Humane Vitae. El matrimonio no es un ideal, sino el modelo del verdadero amor entre el hombre y la mujer. Amor total, fiel y fecundo. Esto puede pasar desapercibido para la mayoría y puede parecer una cita sin más, aunque ya el hecho de decir que ha sido de la Humane Vitae es suficiente como para que a algunos les gire la cabeza, como en aquella famosa película de la niña del exorcista, ¿vale? Pero es que se ha teorizado con que el matrimonio era un ideal y, por lo tanto, si no se llegaba a ese nivel, pues había que adaptarse. Es decir, el matrimonio es el 10. Si solo puedes sacar un 7, un 6, un 4, pues tienes que aceptarlo. Y, por lo tanto, había que considerar, si no perfecto, sí, aceptable, en la medida en que hubiera algunas características de ese ideal. Bueno, había que aceptar las uniones fuera del matrimonio, el matrimonio de los divorciados sin haber obtenido la nulidad de los que se volvían a casar, o las uniones homosexuales tanto de hombres como de mujeres. Sobre esto se ha teorizado durante estos años y ahora el Papa, de una forma delicada, pero clarísima, citando a la Humane Vitae, dice: el matrimonio no es un ideal. Y para colmo, por si no habían tenido bastante, además de citar la Humane Vitae, cita la Veritatis Splendor de San Juan Pablo II. En el artículo número 103, dice lo siguiente: sería un error gravísimo concluir que la norma enseñada por la Iglesia es en sí misma un ideal que ha de ser luego adaptado proporcional y gradualmente a las posibilidades concretas del hombre, buscando un equilibrio de los varios bienes en juego. Esta cita que acabo de leer de la Veritatis Splendor no la dice el Papa en su mensaje, dice literalmente la de la Humane Vitae, pero está ahí su contenido, porque es Juan Pablo II, la Veritatis Splendor, donde, siguiendo con la línea empezada por Pablo VI, dice: sería un error gravísimo concluir que la norma enseñada por la Iglesia es en sí misma un ideal. El Papa León dice: el matrimonio no es un ideal. La consideración del matrimonio como un ideal al que había que intentar llegar, pero aceptando situaciones que no lo alcanzaban, fue criticada con ironía por el cardenal Caffarra, uno de los asesores primero del cardenal Ratzinger como prefecto de doctrina de la fe. Caffarra, con ironía, afirmó: la indisolubilidad del matrimonio, o más generalmente el matrimonio entendido en sentido cristiano, no es un ideal, una especie de meta a alcanzar y por la que hay que esforzarse. Me gustaría ver la reacción de una esposa a la que su esposo le dijera: mira, la fidelidad a ti es para mí un ideal al que yo me esfuerzo, pero que aún no poseo. Y por lo tanto, como es un ideal que yo quiero alcanzar, pero aún no llego, tú te tienes que aguantar con que yo te sea infiel las veces que me apetezca. Texto del cardenal Caffarra. Es decir, el tema del matrimonio como ideal ha sido un motivo de debate en la Iglesia desde, por supuesto, mucho antes del Papa Francisco, y por eso grandes teólogos como Caffarra
Ratzinger, San Juan Pablo II, hasta llegar a la Humane Vitae de San Pablo VI, lo han rechazado. Ahora el Papa se suma a esa tesis. El matrimonio no es un ideal. Con razón están muy nerviosos y los tiburones, la avanzadilla de los tiburones de más peso, han empezado a atacar. Pero hoy también quiero referirme a algo que ha sido más personal, más ligado a mí. Esta mañana estoy haciendo esta grabación el viernes. Esta mañana ha tenido lugar en el Vaticano la audiencia concedida por el Papa León a los presidentes de los movimientos de espiritualidad, movimientos, asociaciones. Así que he podido estar, en calidad de presidente de los franciscanos de María, he podido estar presente en esta audiencia hace apenas unas horas que ha terminado. León XIV, de esa forma tranquila y clara, ha dejado claras, perfectamente claras, algunas cosas. Por ejemplo, que los carismas no son una cuestión accesoria, accidental en la vida de la Iglesia. Los carismas, ha dicho textualmente, son una dimensión esencial en la vida de la Iglesia y ha recordado en el breve discurso que nos ha dirigido que la jerarquía eclesiástica y el sacramento de las sagradas órdenes existen para ofrecer objetivamente la gracia a través de los sacramentos, la predicación de la palabra y el cuidado pastoral. Está hablando de los carismas, ahora va a volver a ellos, pero de momento ya dice lo que tantos pidieron en las congregaciones generales antes del cónclave. Hay que rescatar o evitar que se pierda el triple servicio, el triple munus que los sacerdotes, por su ministerio, por el sacramento del orden, tienen que realizar a favor del pueblo de Dios. Sacramentos, munus de santificación, docencia, la enseñanza y también el gobierno. Es decir, el cuidado pastoral con el gobierno incluido, que es una de las cosas que ha estado en discusión en los últimos años. Después de recordar esto, y ya centrándose en la importancia de los movimientos entendidos como acción del Espíritu Santo, como acción carismática, como dones que da el Espíritu Santo, carismas que da el Espíritu Santo, el Papa dice, si estas tres cosas ligadas, estos tres servicios ligados a las sagradas órdenes existen, los carismas son distribuidos libremente por el Espíritu Santo para que la gracia pueda dar frutos de vida cristiana de diferentes maneras. Y siguiendo con su mensaje, el Papa ha citado a San Juan Pablo II en aquella importantísima homilía que el Papa polaco pronunció en el año 98 en el gran evento que reunió a todos los movimientos del mundo y que fue una especie de apoyo público a los movimientos para que se empeñaran con más fuerza en la evangelización, sobre todo ante la ya entonces evidente crisis de la vida religiosa, que había sido el gran movimiento carismático de los siglos anteriores. En esta cita no literal de San Juan Pablo II, afirma que tanto la jerarquía como los carismas son coesenciales en la divina constitución de la Iglesia fundada por Jesús. Son necesarios para la constitución divina de la Iglesia la jerarquía, es decir, el sacramento del orden, pero también los dones carismáticos que envía el Espíritu Santo y que, entre otras, de otras formas, son a través de los movimientos y, por supuesto, con las nuevas congregaciones religiosas. Por último, el Papa dijo que
unidad y misión son dos prioridades del ministerio petrino. Las dos ideas que lanzó desde el momento en que apareció en el balcón de la plaza de San Pedro, ahora hará un mes, el día 8, para decir a todos en qué quería él que se convirtiera su servicio a la Iglesia como vicario de Cristo. Unidad y misión son dos prioridades del ministerio petrino. Por esta razón, añadió, pido a las asociaciones eclesiales y a los movimientos apoyar fiel y generosamente al Papa en estos dos puntos, siendo en primer lugar levadura de unidad y después trabajando en la evangelización. El Papa ha vuelto a poner en el tablero de la evangelización a los movimientos, que, como se ha reconocido en estos días en que hemos estado reunidos los presidentes de estas instituciones, están atravesando una cierta crisis. Ayudadme, ha dicho, ayudadme. Mi ministerio, el ministerio petrino, mi ministerio de sucesor de Pedro, de vicario de Cristo, mi ministerio tiene estos dos ingredientes: unidad y evangelización. Ayudadme. Ayudadme siendo fieles a lo que os estoy pidiendo. Ayudadme a ser fermentos de unidad y ayudadme también de nuevo con la vitalidad que antes tuvisteis a ser evangelizadores en un mundo que está perdiendo el conocimiento del Salvador, que es Jesucristo. Cristo en el centro de todo. Y entre otras fuerzas que se tienen que sumar a esta llamada del Papa, están esos dones que el Espíritu Santo ha enviado, esos carismas que el Espíritu Santo ha enviado y que son coesenciales junto con la jerarquía en la constitución divina de la Iglesia. Un motivo más para darle gracias a Dios por el Papa León y desde luego una llamada que nos hace y que no debe de quedar en el aire sin ser acogida y correspondida. Seguimos rezando por el Papa. Como he dicho, los tiburones han empezado. Y eso es señal de que lo está haciendo bien, pero necesita nuestra fidelidad, nuestro apoyo, nuestra oración. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.